Hoy nos metemos de lleno en uno de los lugares más sagrados y, la verdad, más enigmáticos del planeta. Un sitio donde la fe, la historia y la ciencia chocan de una forma que es sencillamente espectacular. A ver, durante siglos, el mismísimo corazón de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, la supuesta tumba de Cristo, ha estado sellado, cerrado a cal y canto, hasta que, hace muy poco, por primera vez en 500 años, esas puertas se abrieron para la ciencia. Aprovecharon una restauración que era fundamental y de repente un equipo de científicos tuvo acceso a secretos guardados durante siglos. La pregunta, claro, estaba en el aire. ¿Iban las pruebas de laboratorio a confirmar 2 milenios de tradición o iban a tirarla por tierra? Y lo que encontraron casi al momento fue increíble. El primer descubrimiento así de golpe los mandó de viaje en el tiempo, directos a la época del Imperio Romano. Lo primero en lo que se fijaron fue en el mortero, o sea, esa especie de pegamento que une las piedras más antiguas. Es que analizar su química es como leer la fecha de fabricación grabada en la propia pared. Una pasada. Y los resultados, bueno, fueron rotundos. El mortero era del año 326 después de Cristo, clavado, coincidía a la perfección con los registros de la época del emperador Constantino. Pero ojo, que lo más fuerte es que confirmaron que debajo de todo, la cueva original de piedra caliza, el lecho funerario, seguía ahí, intacto. Pero es que la cosa no acaba ahí. La ciencia tenía otra sorpresa bajo la manga, porque los análisis de repente parecían corroborar un detalle muy concreto, un detalle que venía nada más y nada menos que de los evangelios. El Evangelio de Juan dice que el lugar no era un secarral, sino un jardín, un huerto. Y claro, durante siglos esto era creerlo o no, una cuestión de fe. La pregunta era, ¿podría la arqueología moderna encontrar pruebas reales de esto? Pues la respuesta fue un sí como una catedral. Debajo del suelo de la iglesia encontraron polen y restos de plantas de olivos y de vides. O sea que sí, que en tiempos de Jesús ese sitio era de verdad un huerto fértil a las afueras de la muralla. Vale, entonces tenemos un huerto y una tumba, pero la historia de este trocito de tierra es mucho más antigua. Es como ir quitando capas, y la arqueología nos deja hacer precisamente eso, rebobinar y ver todas las vidas que ha tenido este lugar. Y es que la historia de este sitio es un no parar de transformaciones, está literalmente escrita en la piedra, porque mucho antes de ser un lugar sagrado, ¿qué era? Pues una cantera, sin más, y claro, cuando ya no se pudo sacar más piedra, esas cuevas que quedaron eran el sitio ideal para un cementerio judío en el siglo I. Este esquema es genial para hacerse una idea de cómo eran esas tumbas. Básicamente, cuevas excavadas en la roca caliza. ¿Y cómo se cerraban? Pues con una piedra redonda enorme que se hacía rodar. Encaja perfectamente con la descripción de la Biblia, la de un sepulcro nuevo excavado en la roca. Y ahora viene una de esas ironías que solo la historia puede escribir. El emperador Adriano, en su afán por borrar de un plumazo todo rastro del cristianismo, va y construye un templo pagano justo encima. ¿Y qué consiguió con eso sin quererlo? Pues justo lo contrario, marcar el lugar. Fue como poner una X gigante en el mapa para que, 200 años después, la madre de Constantino lo encontrara. Pero claro, cada capa de historia que se descubre trae consigo nuevas preguntas, nuevos misterios. Porque debajo de la historia que todos conocemos, la versión oficial, la Iglesia guarda enigmas que, la verdad, no tienen una explicación fácil. Por un lado, la historia oficial nos habla de una sola tumba, pero luego hay otras tradiciones, textos más antiguos, que susurran otras cosas, leyendas que hablan de una segunda cámara oculta o incluso de inscripciones originales que se borraron a propósito cuando se construyó la primera iglesia. Y lo curioso es que estos misterios no son solo cuentos, se pueden ver hoy en día. Ahí está la famosa escalera inamovible, que lleva en el mismo sitio desde el siglo XVIII porque nadie se pone de acuerdo para moverla, o una puerta que lleva sellada casi 200 años. Y por si fuera poco, se habla de túneles secretos y de grafitis antiquísimos cuyos mensajes, bueno, no están del todo claros. Al final, toda esta mezcla de ciencia, de fe, de misterio, lo que deja claro es algo muy importante. La iglesia del Santo Sepulcro no es una reliquia muerta en un museo. Para nada. Es un lugar vivo, un lugar donde la historia se sigue escribiendo hoy. Y un ejemplo perfecto de esa historia viva es algo increíble. Desde hace más de 800 años, ¿quién tiene las llaves de la iglesia más sagrada del cristianismo? Pues 2 familias musulmanas. Una tradición que empezó con el mismísimo Saladino para poner paz entre las diferentes comunidades cristianas. Por todo esto, este sitio es muchísimo más que un simple monumento. Es como un laboratorio en pleno funcionamiento, donde la fe y la arqueología se dan la mano, y donde el pasado no es algo fijo, sino algo que se debate y se redescubre constantemente.
Así que, como vemos, la historia aquí no tiene un punto final. Cada capa de polvo que se quita, cada piedra que se mueve, podría abrir un capítulo completamente nuevo. Y la gran pregunta que nos queda es, ¿cuál será el próximo secreto que salga a la luz? ¿Qué nos espera debajo de la siguiente capa?